Bien. Como ustedes pueden ver, es importante que ustedes manejen bien el tema de la nomenclatura. Esto es sumamente fundamental que ustedes lo manejen a plenitud, que sepan, se podría decir como las tablas de multiplicar. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes manejen el tema de la nomenclatura a la perfección? Eh, por algo fundamental. A ver, se me adelantó. Por darles a recibir a los chicos, se me adelantó. ¿Sí me escuchan bien? Por favor, alguien que me dé un... ¿Sí me están escuchando bien, no? Sí, Fer, se te escucha bien. Ya. Sí, doctor, sí se le escucha bien. Se escucha Bien. entrecortado, doctor. Se me está adelantando las diapositivas y por eso estoy demorado. Como les decía, es fundamental que todos manejemos bien esta nomenclatura. ¿Por qué? Porque esta es la herramienta que nosotros podemos manejar para poder hacer nuestro árbol genealógico. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Cuando ustedes vayan a trabajar con alguna persona que sea varón, tienen que poner definitivamente el triángulo que es hombre. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Y también es fundamental que ustedes manejen el círculo con mujer. Convivencia, como ustedes pueden observar, es como una sola raya o signo horizontal. ¿De acuerdo? Hasta aquí creo que estamos bien en esa parte, ¿no es cierto? Ya. Ahora, el matrimonio se diferencia de la convivencia porque lleva dos líneas horizontales. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un divorcio? Nosotros tenemos un divorcio. Me dicen que se está cortando el audio. Confírmeme, por favor, Nancita. Ahorita ya está bien, Fer. Cuando empezaste no pudimos escuchar. Ya, gracias, mija. Te agradezco mucho. Bien. Entonces, cuando tenemos un divorcio es importante que tengamos en cuenta las dos líneas oblicuas. Me estaban preguntando que si es que eso pasa también cuando en la convivencia se produce una separación. Sí, la marcamos igual que en el divorcio. Porque el hecho de que nosotros marquemos el divorcio con dos líneas oblicuas, la convivencia hoy está contemplado por la ley acá en el Ecuador. En la Constitución de la República dice que la convivencia tiene los mismos derechos que el matrimonio. Entonces, en el caso de que haya separación en una convivencia, también le marcamos con el mismo símbolo o las dos líneas oblicuas en convivencia, por favor, si es que ha habido separación. Luego, tenemos el aborto. Me estaba preguntando, ¿qué pasa si es que es un aborto natural? El inconsciente del ser humano no diferencia si es que es un aborto natural o es un aborto producido. El inconsciente eso no diferencia. Simplemente lo marca como un aborto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante que ustedes vayan dándose cuenta de que cómo se van produciendo estas cosas, ¿no? El recién nacido y muere. Entonces, aquí tenemos que marcar de esta manera. Si es que es varón, con una cruz abajo. Y si es que es mujer, con una cruz abajo, igualmente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esto, por favor? Sí, no hay problema, ¿no? Ya, continúo.
En las parejas consecutivas, porque me están diciendo que, denme un segundo, están ingresando varias personas ahorita, ¿no? Ya ingresaron todos. Ya. En las parejas consecutivas, ustedes pueden observar que tenemos, en este caso, una señora ha tenido 3 parejas. Cuando las personas tienen varias parejas, o en este caso ha tenido 3 parejas o 3 convivencias, eso hay que tener claro, ¿no? Porque muchas de las veces hay personas que se casan, se divorcian, se vuelven a casar, se divorcian, se vuelven a casar y se divorcian. Yo tengo el caso específico de una señora vecina mía que se casó 3 veces con la misma persona. O sea, no aprendió la lección en la primera, se repitió. Y tampoco aprendió la lección en la segunda, se volvió a repetir y ahora nuevamente se divorció. Entonces, le marcamos a estas personas, por ejemplo, aquí vemos parejas consecutivas, pero este cuadro nos estaría diciendo que está conviviendo con las 3 parejas, ¿no es cierto? Entonces es importante que se marque las líneas de divorcio en la pareja que ya se ha separado. También me preguntaban, ¿y será de poner a todos los novios que he tenido los más importantes que usted considere? Vamos a decir, por resentimiento o por problemas que tuvieron. Dice, no, yo no le quiero marcar como pareja mía al papá de mi primer hijo. Me disculpan, pero es importante que figure en su árbol genealógico esta persona, por más resentimiento que ustedes tengan. ¿Sí? Es fundamental que estas personas aparezcan en su árbol genealógico. Ahora, ¿por qué tengo que marcar a estas personas? Por algo sencillísimo. Estas personas nos van a dar a denotar o nos van a dar información para que nosotros podamos establecer qué me está pasando hoy día. Vamos a decir que una persona tenga un problema con su primer pareja, luego con la siguiente pareja tuvo el mismo problema y con la otra pareja tiene el mismo problema. Por eso es importante marcar a la otra persona. Porque ¿dónde empiezan realmente esos problemas? Con la primera pareja. ¿Sí? Vamos a ir haciendo de a poquito un ejercicio práctico. ¿De acuerdo? Por favor, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la nomenclatura? ¿Hay alguna pregunta con respecto a la nomenclatura? Creo que está todo claro hasta aquí. ¿Sí? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Me estaba preguntando si es que es lo mismo filiación que doble por fecha de nacimiento, por fecha de defunción o por fecha de concepción. Yo les decía que no es lo mismo, nos guste o no nos guste, no es lo mismo la fecha de, ¿cómo es? La fecha de nacimiento que la fecha de la columna de filiación. ¿Qué quiero decir con filiación? ¿Sí? Primero, o afinidad. Vamos a llamarlo así, afinidad. ¿Qué sucede cuando una persona es afín con mi fecha de nacimiento? Mi fecha de nacimiento es el 19 de junio. Entonces, todas las personas que nacieron en marzo, junio, septiembre y diciembre están en afinidad conmigo, porque están en la columna de los meses que tienen afinidad conmigo. 3, 6, 9, 12. Esto, los que manejan o los que siguieron los cursos de numerología conmigo, lo manejan mejor todavía, porque saben que son números sagrados. Entonces, ustedes
cuando hagamos un curso de numerología todavía les va a abrir muchísimo más la información. Pero les hago notar de que las columnas son solo afinidad. Cuando vamos a ver dobles, ya ahí tiene que entrar los 10 días antes de que yo he nacido y los 10 días posteriores a lo que yo he nacido. ¿De acuerdo? Ya, ¿cuándo vamos a ver dobles? Por fecha de nacimiento, fecha de concepción, fecha de defunción. Este es un árbol base. ¿Sí? Este es un árbol base. Aquí está cómo empezamos nosotros a descubrir nuestro árbol genealógico. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nosotros vamos a darnos cuenta de algo puntual. Aquí hemos graficado al papá, a la mamá y a los abuelos. Porque no sabemos si es que va a venir un varón o va a venir una mujer o va a venir un adolescente que es varón o una adolescente que es mujer. Por eso, en la línea de abajo, donde corresponde a la persona que nos va a consultar, le hemos dejado en blanco. ¿Sí? Para que cada uno elija a quien le corresponde. En cambio acá, yo ya les pongo fechas de nacimiento. Como ustedes pueden observar, aquí, primerito, ¿qué es lo que he hecho? Esta parte, por favor, yo quiero que me pongan mucha atención, porque aquí está la clave para que usted pueda desarrollar su árbol genealógico. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes pueden observar, acá en un cuadrado con fondo blanco y filo rojo, he puesto la persona que viene a consultarme. Se llama Nelson y nació el 19 de junio. Su papá nace el 6 de marzo. Su mamá nace el 18 de enero. El papá se llama Elías, la mamá se llama Rosa. El papá fallece el 23 de enero y por eso le pongo la cruz al lado, porque esta es la fecha de defunción. Y ustedes ya van a darse cuenta qué importante que son estas fechas de defunción. Se van a quedar asombrados de las situaciones que se dan en estas cosas. Y la mamá de Nelson fallece el 15 de marzo. Hasta aquí, ustedes ya pueden observar quién es el doble de Nelson. Díganme, por favor. Alguien que me diga, por favor, quién es el doble de Nelson. Solo de papá y mamá. En este caso vendría a ser la mamá. Ya, muy bien, doña Araceli. ¿Por qué? Por los números 3, 6, 9. A ver, les explico. Solamente la madre Rosa es la doble de Nelson. ¿Por qué? Porque Nelson nace el 19 de junio y la mamá muere el 15 de marzo. Entonces, es doble por fecha de nacimiento y de función de la mamá. Ya que la columna, primero, está 3, 6, 9 y 12. Nelson nace un 19 y la mamá muere un 15. 19 menos 10 días nos da 9. Como fallece el 15, entra a ser doble de Nelson. El papá, por ninguna de las dos fechas, es doble. A pesar de que nace en un mes que es de afinidad
para Nelson, porque nace en marzo, pero él nace el 6 de marzo. Elías nace el 6 de marzo. Como no llega al día 9 para ser doble, entonces no es doble el papá. Aparte de eso, fallece el 23 de enero. Ya no está primero en la columna de afinidad y tampoco está dentro de los días, bueno, dentro de los días estaría, pero el mes de afinidad ya no está. Por eso es importante que usted se fije el mes de afinidad y luego se fije los meses que son 10 días antes y 10 días posteriores a la fecha de nacimiento o de defunción. ¿Estamos hasta aquí de acuerdo? Una consulta, buenas tardes. Ya. Dime, por favor, Beluto. Uno tiene que cumplir con las dos condiciones, tanto estar Sí. en el mes como en los días. Sí, para Ya. doble, quien tiene que tener las dos condiciones. Que esté en la línea de afinidad y que esté en la línea, y que conste 10 los días días. antes o 10 días posteriores. Ya, Sí. gracias. Ya. Ahora, vamos a ver qué pasa entre los dos papás o los dos padres de Nelson. ¿Qué sucede entre ellos? Veamos. El papá nace el 6 de marzo. Si vemos, si es que es doble con la madre, no lo es cuando ellos están recién nacidos, no lo es, porque la mamá nace un 18 de enero. Pero si observamos el 6 de marzo, que nace el papá, Elías, y la mamá muere un 15 de marzo, ¿qué pasa? Ya son dobles, porque si yo resto 10 días de la fecha que fallece la mamá, o sumo 10 días de la fecha que nace el papá, los dos ingresan a ser dobles, ya que los dos primero nacen y mueren el mismo mes. Ahí también son dobles. ¿De acuerdo? En este caso, tomen en cuenta otra cosa impresionante. La mamá de Nelson nace el 18 de enero y el papá fallece el 23 de enero. Por donde le busquen ustedes, aquí son dobles. ¿De acuerdo? Ya. Eso está innato en su árbol de vida. ¿Qué decíamos cuando las personas de un matrimonio son dobles? ¿Qué habíamos dicho que era? ¿Quién me contesta? Habíamos manifestado. Gemelos simbólicos. Exactamente. Ellos son hermanos simbólicos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay? Hay un incesto simbólico. Porque ustedes saben muy bien que no pueden casarse entre hermanos, ¿o sí? No, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué resulta? ¿Qué resulta cuando se dan estas cosas? Primero, no tienen una buena relación como esposos. Y les hago notar algo puntual. Cuando hay un incesto, si estas personas no han hecho terapia para que el inconsciente tome conciencia que vienen de árboles diferentes, tendrán siempre problemas. Perdón. Entonces, es evidente que por un lado o por el otro, aquí eran dobles. Y observen ustedes las fechas de nacimiento y de defunción. Son dobles por todo lado. ¿De acuerdo?
Ya, hasta aquí creo que nos entendimos muy bien. Ahora yo quiero que ustedes observen que solo la mamá de Nelson, por la fecha de defunción, es doble, nada más. Ahora vamos a irnos a la parte de los abuelos maternos, Mariano y María. ¿Qué pasa aquí ya solo con la observación de los nombres? ¿Qué me pueden decir solo con la observación de los nombres? Que Mariano es de Marías. Son similares. Perfectamente, hay doble por nombres. Mariano, en realidad es María. Y la madre o la abuela de Nelson es también María. Aquí tenemos también dobles por nombre. ¿Qué pasa cuando son dobles, cuando también son dobles de esta manera? ¿Qué sucede? También hay un incesto simbólico. ¿Ya? Entonces, tenemos incesto simbólico en los abuelos maternos y tenemos incesto simbólico en los padres de Nelson. Sorprendentemente, Nelson también es doble de la esposa. Pero vamos primero con esto. ¿Sí? Verán, estoy hablando de un incesto entre papá y mamá de Nelson y entre los abuelos maternos de Nelson. No he podido recopilar las fechas de los abuelos paternos de Nelson, ¿sí? Para poder determinar qué es lo que sucede en esta parte de los abuelos. Pero les hago notar algo impresionante que casi siempre se da en cada árbol genealógico. Elías, padre de Nelson, se casa con Rosa, porque Rosa es doble de su madre, de madre de Elías, por nombre. ¿Qué les parece eso a ustedes? Y es impresionante igualmente que todo hombre y toda mujer en todas las parejas, escúchenme lo que les voy a decir, busca siempre el doble de papá o el doble de mamá, por nombre, por fecha de nacimiento, por lo que sea, porque hace las mismas cosas, tiene el mismo carácter, las mismas actuaciones, como dicen hoy en día los chicos, ¿no? Increíble. La suegra es igualita que la nuera, y por eso nuera. Entonces, ustedes aquí lo pueden tomar de una manera de hilaridad, pero esto es una gran realidad que se da en los árboles genealógicos. Los hombres nos casamos con mamá y las mujeres se casan con papá. Entonces, cuando a mí me viene una persona y me dice, yo no sé por qué mi marido se quiere divorciar de mí, yo inmediatamente le pregunto, cuénteme qué pasó con sus papacitos. Y es impresionante como me dicen, sabe que mis papás son divorciados. Entonces yo ahí les pregunto inmediatamente, les digo, cuénteme, más o menos a qué edad se divorciaron sus papacitos. Es increíble cómo coincide con las mismas edades de la pareja que viene a consultar. ¿Sí? Les digo igualmente, cuéntenme, ¿qué es lo que más, les pregunto a las nueras, ¿no? ¿Qué es lo que más usted puede decirme de su suegra? ¿Qué es lo que le fastidia? Y alguna, vamos a poner como ejemplo, me dice, es que mi suegra es mal carácter. Y yo le regreso a ver inmediatamente al esposo y le pregunto, ¿qué tal carácter tiene su esposa? Y me dice, pero si tú eres más mal carácter que mi mamá. ¿Por qué les hago aquí esta pausa?
Porque nosotros, vuelvo a insistir, nos casamos siempre, siempre, siempre con mamá o con papá. Esto es importante que usted lo observe cuando va a hacer un árbol genealógico. Puede hacerlo de un familiar, de un vecino, de lo que usted quiera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que Elías, el padre de Nelson, se casa con Rosa y su madre también se llama Rosa. Se está casando en realidad con mamá. Sorprendentemente, una de las hermanas de Nelson, ¿sí? Una de las hermanas mayores de Nelson, hija de Elías y de Rosa, se casa con un hombre que se llama Joaquín, igual que el abuelo. Y estas situaciones, por favor, es importante que usted observe en su árbol genealógico. Hoy en la tarde conversaba con una persona que me llama a consultarme, me dice, ¿cómo puede? Dice, mi padre se llamaba Augusto Gilberto, Gilberto Augusto, y mi hijo también tiene el mismo nombre. Bien, entonces, como les decía y como estábamos comentando, es importante que observemos en los árboles generacionales que se presentan, es fundamental que nosotros observemos esta particularidad, que casi siempre todos los varones o todas las mujeres estamos siempre buscando parejas que se parecen a papá o a mamá. En algunos de los casos, hay parejas que buscan a papá y a mamá hecho combo. ¿Sí? Les comento. En mi caso particular, mi esposa es doble de mi padre, doble de mi madre, doble de mis dos abuelas y de mis dos abuelos. ¿Sí? Entonces, como les decía, casi todos, en absoluto, casi toda la mayoría de personas están siempre buscando parejas y si no, observen ustedes sus árboles. Vean en qué se parece, por ejemplo, el novio, la novia o los enamorados como tal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes ahí se van a dar cuenta claramente que la persona o la pareja que usted tiene muchísima similitud con papá y mamá. Especialmente el varón busca siempre parejas que sean muy similares a mamá. Entonces, me gustaría que, por favor, este es el árbol base. Ustedes trabajen como mínimo con este árbol base hasta que puedan tener una praxis en el manejo de su árbol genealógico. Entonces, yo les doy una idea. Vamos a decir que ustedes tienen, voy a decir, a papá, a mamá y a los abuelitos, y empiecen a hacer este ejercicio. ¿En qué se parece mi papá con mi abuelito materno? ¿En qué se parece mi mamá con mi abuelita paterna? Empiecen a hacer ese ejercicio. Empiecen a ustedes a ver sus parejas, sus novios, sus enamorados. Es importante que empecemos a hacer el ejercicio de observar en qué se parece. Vamos a decir, el primer enamorado o el esposo, ¿en qué se parece a papá? Al principio posiblemente digamos, no, si mi papito que va, mi papito es un santo. Pero nosotros vamos a ir descubriendo y vamos a ir viendo poco a poco que papá, que mamá son muy parecidos a los suegros, que son muy parecidos a los abuelos, como les decía, en este caso específico, en este ejercicio que estamos haciendo, es doble absolutamente de toda la familia, el caso de mi esposa, por decir. ¿Sí? Les comento, aquí yo he puesto el ejemplo de mi árbol genealógico.
Ya les voy a demostrar. Y por eso yo les decía que es importante que ustedes observen su árbol genealógico. El base, tomarán en cuenta que yo aquí estoy solamente trabajando única y exclusivamente con el árbol genealógico base. Papá, mamá, abuelos. Nada más me he puesto. Creo que hasta aquí ya logramos alcanzar algo más, ¿no es cierto? Bien, es importante que registremos la fecha de defunción. Es importantísimo que registremos las fechas de defunción. Ya, aquí me están haciendo algunas preguntas, voy a contestar. Dice, en el caso de Fernanda Navas, me dice, y cuando no se conoce a mamá ni a la abuela, ya. En estos casos exclusivamente, usted observe, yo conozco casos de huérfanos que no tienen ni idea, no tienen ni siquiera la más mínima referencia cuál es las fechas del nacimiento, o cómo era mamá o cómo era papá. Han venido a consultarme. Y yo inmediatamente le digo, por favor, cuénteme cómo es su esposa. Si es que viene con la esposa, le digo, cuénteme cómo usted le ve a su esposa. Y empieza a relatar, le digo exactamente así, su mamá. Porque ya observamos por la praxidad que nosotros buscamos siempre parejas que son muy parecidas a mamá. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ir a algo más puntual. Aquí me están preguntando, a través del chat, me están preguntando algo muy, muy interesante, Beatriz León. Cuando no se conoció a los abuelos paternos, no hay ningún problema. Los árboles, como yo les decía en la reunión anterior, los árboles casi por lo general son espejo. Casi siempre son espejo. Entonces, me dicen, ¿cómo puedo hacer si ambos somos huérfanos de lado y lado? Mi esposo y yo somos huérfanos. ¿Y ahora cómo hacemos? Muy bien, empiece a descubrir cómo es su esposo, cómo reacciona frente a una u otra circunstancia, cómo reacciona frente a un cumpleaños, cómo reacciona su esposa cuando cuando el esposo le hace un regalo. Así exactamente era su papá. Esto les va a parecer terrible, pero la epigenética es una ciencia que estudia justamente el ADN, el ARN, y descubre que a través de esta técnica o esta ciencia que es de las últimas que se ha descubierto, donde puede evidenciarse cómo nosotros vamos heredando todas las similitudes de papá, de mamá, y buscamos esas similitudes en las otras personas. Por eso se dice que no es que las parejas llegan a enamorarse cuando se casan, lo que buscan es a papá y a mamá. Acá encuentro otra pregunta que me dice, sí, María Enríquez me decía, ¿qué pasa si los dos somos huérfanos de lado y lado? Ya les acabo de decir, empiecen a observarse entre ustedes. Así son papá y mamá. Ustedes me dirán, bueno, ¿y de fechas? Vean, ustedes pueden buscar, como les decía yo, registro civil, cementerios, conversen con los tíos, con los abuelos, digamos con los tíos, ellos les van a dar referencia de cómo eran sus abuelos. Verónica me dice, mi padre tiene 2, más una madre biológica y otro legal. Debo observar a los 2 lados. Ya. Hay casos en los que les voy a ser específico. Hay casos reales de que, por ejemplo, antes era muy común que alguna chica o alguna señorita se quedaba embarazada y dejaba a sus hijos con el abuelo, con los tíos o con muchas de las veces, muchísimas de las veces, no hasta hace mucho tiempo, en el censo del 1980, nosotros descubrimos que ahí había personas que habían regalado a sus hijos. Entonces, ¿qué toca aquí hacer primerito? En primer lugar, usted observa
los padres adoptivos o la madre legal o los padres legales. ¿Por qué? Porque usted por algo llegó a esa familia. No llegó de improvisado. Usted llega de alguna manera a esa familia para poder ser parte de ella. Usted llega como un mensaje, como yo les decía. Para mí todas las personas son mensajeros divinos. Son un evangelio que vienen trayendo una riqueza. Por eso, nosotros debemos primero observar a la parte legal y luego ir observando a la parte biológica. Le hago descubrir por qué. Porque usted, ¿de quién va viendo los hábitos, las costumbres, cómo come, cómo actúa frente a uno u otro problema, cómo reacciona frente a una fiesta, cómo reacciona si llega un hermano o una hermana? Si es que tiene buenas relaciones con la familia o no tiene buenas relaciones familiares. Entonces, esto es importantísimo que ustedes vayan observando. Acá hay otra pregunta muy interesante. Cuando no se tiene esposo, bien, si es que usted no tuvo esposo, si es que es el caso de que usted es viuda, entonces tiene que ver qué pasó con su difunto esposo. Si es que usted es soltera, entonces vea cómo es vamos a decir, alguna pareja que usted tuvo o algún novio que usted tuvo, usted va a encontrar esas similitudes, el por qué llegó a esa situación. Pero si usted es soltera, y vamos a decir, hay personas que se mantienen solteras hasta ya edades de abuelos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Usted está sanando a los abuelos, posiblemente. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, bueno, ¿y cómo? Yo no tengo hijos, yo no puedo ver eso. Exactamente. Hay personas que van a sanar los árboles genealógicos no teniendo hijos, porque los padres o los abuelos tuvieron de docena en docena, 9, 6, 5. Entonces, ¿qué hacen estos hijos? Empiezan a sanar esa parte. Voy a continuar, por favor, para ir avanzando un poquito. En el caso de haber incesto simbólico, ¿cómo se puede sanar? Ya, existe una terapia fundamental. Primero, reconocer que no somos del mismo árbol genealógico. Y segundo, es importante que trabaje en esta parte con el Ho'oponopono. Pero ¿por qué usted, en el caso de que ha llegado a un incesto simbólico, vamos a decir, con una pareja usted llega a un incesto simbólico? Fíjese qué es lo que están sanando. Porque cuando ha habido incesto simbólico, es porque arriba en el árbol también ha habido incesto real. Entonces, posiblemente se casaron entre primos, se casaron o hubo relaciones sexuales entre hermanos o entre primos. No se sorprendan ni se hagan los asustados o las asustadas, porque esto es muy común. Ojo, común. No digo que sea normal ni tampoco natural. Es muy común que se ve en los árboles genealógicos. Acá veo otra pregunta que me dicen, en el caso, si fuera un enamorado y hubo incesto simbólico, ya me entienden, ya acabo de responder esa situación. Y se terminó la relación, qué bueno, porque usted sanó ya esa parte. ¿Sí? Cuando ha habido incestos simbólicos, casi por lo general, las personas que han ido o que han convivido en incesto simbólico han sido obligadas a casarse. Antiguamente el papá llegaba a la casa con un desconocido y le decía, yo qué sé, vamos a decir un ejemplo, Rosita, este señor va a ser tu marido, te vas con el señor porque ya vamos a hablar y ahorita nos vamos al registro civil a casar. También antes se arreglaban los matrimonios por el tema de las tierras, de las herencias, de todo ese tipo de situaciones, ya que hacían casar entre primos para que no se pierdan las herencias. Ustedes han de haber observado muchas películas sobre los reyes de la antigua Grecia, de la antigua España, de la antigua Italia, Roma, todo eso. Ahí también ustedes pueden observar cómo se casaban o tenían relaciones incluso entre hermanos para no perder el reinado, no perder esa heredad de ser el rey después de que el padre fallezca. ¿De acuerdo?
Aquí ustedes pueden ver mi árbol genealógico. Yo aquí he graficado prácticamente, hemos graficado siete generaciones. Entonces, ustedes aquí en la fotografía, con el cuadro, con el filo rojo, ya me pueden observar y sí creo que me reconocen. Sí, yo nazco el 16 de junio. ¿Sí? Y ustedes pueden ver aquí a mi madre, Rosa, que nació el 16 de enero y fallece el 15 de marzo. Mi padre, Abraham, sí, pero les hacía notar que mi madre, cuando tuvo antes un matrimonio anterior, se divorcia. Por eso aquí están estas dos niñitas. ¿Sí? Aquí hay una hermana mayor, hubo un hermano fallecido varón. ¿Sí se dan cuenta cómo vamos graficando? Ya. Y se puede también poner a las tías o a los tíos que usted considere importantes en su vida. ¿Sí? Acá arriba están mis abuelos. ¿Ya? Yo les decía que había incesto simbólico entre mis padres, hubo incesto simbólico entre mis abuelos, y que yo también vivo en un incesto simbólico con mi esposa, porque ella nace un 10 de marzo. Eso quiere decir que si yo sumo 10 días a la fecha de mi esposa, va hasta el 20 de marzo, de junio, de septiembre y de diciembre. Todas esas fechas entran. Y también entrarían las fechas desde el 1 de marzo hasta el 1 de junio, el 1 de septiembre y el 1 de diciembre. Esas fechas son los dobles de mi esposa. Por ende, yo también entro en eso, soy doble de ella. Hay 3 incestos simbólicos. Les explico por qué. Porque en mis abuelos hubo la situación de que aquí está tu novio y te vas a casar. Entonces, cuando a usted le coge papá y mamá y le dice, vamos, este señor va a ser tu esposo, usted se queda asustada. Dice, pero si ni le conozco, ¿cómo se sentiría usted la primera noche de bodas con un absoluto desconocido? Violada. Y no me diga, no es que voy a, que halaga que ha sido. No, me disculpa, pero ahí es una violación. Y por eso se dan los incestos simbólicos, para sanar esa experiencia de violencia o de violación. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede muchas de las veces cuando se dan los incestos simbólicos? Es anecdótico ver que los hijos de incestos simbólicos casi por lo general tienen problemas en sus relaciones de pareja. En el caso, por decirles, yo tengo el caso de mi hermana divorciada, mi otra hermana siempre estuvo separada y mi hermana mayor siempre tuvo problemas con el esposo de infidelidad, de muchas de esas cosas. ¿Por qué? Porque hubo una obligación de casarse arriba en los ancestros. ¿De acuerdo? Luego vamos donde mi esposa, en el árbol genealógico de ella, y vemos que los 2 padres de mi suegra también tienen incesto simbólico. Aquí ustedes pueden ver el por qué mi esposa y yo vamos a un incesto simbólico para poder tomar conciencia y sanar el árbol genealógico, haciendo terapia, como les digo. En su momento veremos el tipo de terapia que se tiene que ir haciendo de acuerdo a cada proceso. Luego, acá abajo vienen mis hijos y tengo un hijo que, como yo también tengo incesto simbólico, él tiene dificultades con sus parejas. Y tiene con cada esposa de él, tiene un hijo o una hija. ¿Sí? Por eso ustedes pueden ver que hay 2 líneas oblicuas en sus 2 parejas, tanto la primera como la última. Y se mantiene con su segunda pareja. En el resto de hijos no hay problema. Pero hacer aquí ya un ejercicio, por eso yo les pido de manera especial que usted haga un ejercicio con el árbol base. Porque si yo le mando a hacer a usted un ejercicio
como el que viene a continuación, usted se va a perder. Entonces, vamos primero haciendo un ejercicio con este árbol, para que usted tome practicidad en la técnica de manejar el transgeneracional. Ya cuando usted tenga ya un poquito más de facilidad para trabajar con sus dobles, con sus maestros, con sus incestos, con los gemelos, como es en el caso en el caso de los hermanos de mi esposa, ustedes ya van a ver eso. ¿Sí? Entonces, ahí usted puede desarrollar tranquilamente un árbol de esta magnitud. Entonces, muchas de las veces me dicen, ¿y para qué? Aquí está graficado los incestos simbólicos, como ustedes pueden ver. ¿Sí? Ya. Entonces, ustedes me dirán, ¿y para qué hacer tremendo estudio del árbol genealógico? Pues como yo les decía muchas de las veces, nosotros no sabemos por qué vivimos. ¿Qué misión tengo yo en mi vida? Venimos, nacimos, crecimos y muere la persona y nunca supo a qué vino. Por eso, cuando usted entre a su árbol genealógico, entre con un propósito. Como cuando usted va al centro comercial y usted entra a comprar zapatos. Usted se dedica a visitar las tiendas de zapatos. Estoy seguro que usted no va a entrar a buscar los zapatos, por decirlo, en Kiwi, a pesar de que ahí hay zapatos de trabajo. Pero usted no va a entrarse o irse a la sección, por decirlo, de herramientas para autos, buscando zapatos. Si usted entra a comprar, vamos a decir, en un centro comercial, entra a comprar un helado, usted no va a ir a buscar eso en las boutiques. Usted no va a ir a buscar eso, yo qué sé, en donde le venden pollo. Usted entra exclusivo a la heladería. Entonces, cuando usted entre a su árbol genealógico, entre como un propósito, porque ahí se le va a aclarar totalmente qué es lo que sucedió. ¿Quién vivió esta situación? ¿Quién vivió? En mi caso, por ejemplo, les voy a decir, ¿quién vivió un incesto? Entonces yo observo qué pasaba entre ellos, qué sucedía entre ellos, ¿sí? Y hay que ir, obviamente, haciendo una progresiva sanación. ¿De acuerdo? Ahora, como yo les decía, es importantísimo en la clase anterior, yo les decía, ¿qué es lo que voy a entrar a preguntar? ¿Para qué yo estoy viviendo esta experiencia? ¿Para qué yo vine a la vida? ¿Sí? ¿Para qué yo nací de una madre soltera? ¿O para qué yo nací de un incesto? ¿O para qué yo nací de una madre que fue violada? ¿Para qué yo nací de una madre que fue abandonada? ¿Para qué yo nací de una madre que siempre fue traicionada? ¿Para qué yo nací de este tipo de cosas? Cuando usted tiene claro qué va a preguntarle al árbol, ahí entra a hacer el estudio. Si no, vea, déjele en paz. No vaya a hacer cosa que se lleve tremenda sorpresa. Y les digo tremenda sorpresa, ¿por qué? Porque usted dice, ¿y cuál es mi misión en la vida? Ser feliz, y resulta que usted siempre se está quejando de la vida. Entonces, ¿qué tendría que hacer una persona que siempre anda de víctima? Siempre se anda quejando de Raimundo y todo el mundo. Empezar a darse cuenta que la vida es hermosa, que la vida vale vivirla, que la vida, aunque sea un momento, tiene gratitud, tiene esa excelencia tan maravillosa de decir, hoy respiro, hoy estoy sano, hoy tengo trabajo, hoy puedo mirarles a mis amigos, hoy puedo mirarle a mi familia. Lamentablemente, nos enseñan en las escuelas a nivel religioso, nos enseñan todo tipo de culpas, nos enseñan todo tipo de situaciones, pero nadie nos dice cómo apreciar la felicidad, cómo valorar a los padres, cómo valorar a la familia, cómo valorar a los abuelos. Hoy al menos el día la familia llega a la casa, llegan con el celular y se olvidan de los anfitriones. En este caso vamos a decir los abuelos. Por eso es importante que usted empiece a estudiar qué pasa con su árbol genealógico. ¿Cómo está su relación con sus padres? ¿Cómo está su relación con su esposo, con su esposa, con sus hijos? ¿Qué está dejando usted a sus hijos?
cambiar este mundo, perfecto. ¿De qué manera? Siendo conscientes. ¿Qué familia estoy yo heredando? ¿Qué es lo que yo aprendí de mis ancestros? ¿Qué es lo que yo no debo repetir de mis ancestros? Porque no vaya a ser cosa que mis abuelos también eran unos quejumbrosos y siempre se andaban quejando de la vida. No, todo lo contrario, ser agradecido. Basta que yo abra los ojos en la mañana, ser totalmente agradecido. La mejor oración en la mañana es decir 3 veces gracias y usted va a ver cómo le ve. ¿Fui un hijo deseado o no fui un hijo deseado? ¿Fui un hijo de una ventaja, como les decía anteriormente? ¿O qué pasó? ¿Por qué yo nací? Porque hoy en día, yo tengo que que llevan la justicia. Nosotros no sabemos por qué no podemos tener hijos y nosotros queremos tener un hijo. Hago el estudio del árbol genealógico. Resulta que hay de a 9, de a 12, de a 15 hijos que han nacido ellos sanando al árbol sin tener hijos. Y mientras que se han gastado un plagal de hijos. Observo los exámenes zonales de la señora, perfectos, los exámenes perfectos, pero también no es la persona indicada, como me pasó con la ciudad de Quito, una eminencia de todo el Ecuador, para poder que las parejas se queden embarazadas. Y él podía tener un hijo de esposa. Sorprendentemente hacemos el estudio del árbol genealógico, digo, con todo el respeto del alma y el cariño que tengo, cambia de marido, cambia de macho. Sorprendentemente, por problemas de hongos y tal situación, se separan, ella encuentra otra pareja y ya tiene 2 bebés. A que vean qué tan importante es hacer un estudio genealógico. ¿Fui hijo deseado o no fui hijo deseado? Esto es importantísimo, que usted sepa, para que usted mismo se perdone. Porque usted busca ser un hijo no deseado de papá o de mamá o de toda la familia. Hay personas que la familia, los abuelos, han querido que no nazca. A la mamá le estaban atormentando de que aborte, de que no se case, de que, no, que se separe, tantas cuestiones. Entonces, esa evolución espiritual es válida para usted en especial. Que usted observe qué estaba viendo usted, su mamá, su papá, en aquel entonces para que usted sea un hijo no deseado. Por eso es para estudiar en la genealogía. Mis padres deseaban niño o niña. Ustedes acaban de ver que hay un Mariano y una María. En realidad, Mariano deseaba niña y se ponen Mariano. ¿Sí? Entonces, ustedes aquí pueden ir viendo si a una niña nace como primogénita, a esa niña le estaba esperando valor. Porque no me van a decir de que aquí en el Ecuador no hemos tenido machismo. Hemos tenido machismo y las que más han fundamentado ese machismo siempre han sido ustedes las mujercitas, señoras. Disculpen que se los diga, pero las mujeres han sido las primeras promotoras del machismo en el Ecuador. Y si no, díganme, ¿quiénes son las que crían a los varones? Las mamás. ¿Sí? No crecen los padres, no hace crecer los padres. ¿Qué le dice la mamá a uno cuando es pequeño? Caramba, váyase de aquí de la cocina. Aquí es de las mujeres. Usted se fue para la calle a jugar. ¿Qué le están haciendo notar a uno? Que uno está totalmente prohibido hacer cosas de mujeres. Gracias a Dios yo tuve una reina como madre que me enseñó incluso a cocinar. Y pobre de mí que no cocine bien. Entonces, estas cosas son importantísimas para que usted se vaya dando cuenta de lo que vamos aprendiendo con el árbol genealógico, no de la vida de sus ancestros, de usted, exclusivamente de usted. Usted al árbol no entra a buscar culpables para nada. La persona que entra a buscar culpables no merece entrar al árbol genealógico. Es más, no se merece que siquiera le enseñemos esta técnica maravillosa. Usted tiene que entrar con infinito amor a bendecir a cada uno de sus miembros. ¿Estamos? Por favor, si es que me desconecto, me vas a conectar nuevamente. Seguimos, por favor. ¿Por qué me llamo como me llamo? Como ya habíamos visto anteriormente, si es que me llamo como el abuelo, como la abuela, si es que me casé como una persona. En mi caso, mi esposa se llama María. Mi abuela se llama María. Mi otra abuela se llamaba Rosa María. Imagínense, me casé con mis abuelas definitivamente porque yo era muy apegado a las 2 abuelas. La fecha de mi cumpleaños coincide con alguna fecha especial. Claro. En mi caso, por ejemplo, y eso les hago notar ahorita a todas ustedes. En su caso, por ejemplo, si usted el día que haya nacido, nació un ser divino. Ojo, nació un ser divino. Y yo les ruego de manera especial, dejen de decir esa frase tan absurda,
es que yo soy humano y no soy, y por eso no soy perfecto. Falso. Dios no hace barbaridades. Dios hace perfección. Usted es un ser divino. Y por el hecho de ser un ser divino, usted es una perfección. Así de simple. Yo, por favor, les pido de manera especial, poniéndoles las manos, como decía mi abuela, usted nunca más se venga a desvalorizar. Peor aún si es que usted es mujer. Usted es una mujer co-creadora que da vida. Bendiga constantemente su vientre, bendiga constantemente su útero. Hoy en la tarde he recibido a una niña de apenas 42 años que está con cáncer de útero. ¿Por qué? Porque lamentablemente tuvo 3 abortos. Y esa situación le hace sentirse culpable. Y por eso tiene cáncer de útero. Bendiga constantemente su útero, bendiga constantemente su cuerpo. Dele gracias porque está sano, dele gracias porque hoy le ha permitido levantarse a trabajar, levantarse a estudiar, levantarse aunque sea a tomarse un desayuno. Bendiga su cuerpo, por favor. Dele gracias que está sano, dele gracias que le puede permitir hablar, ver, oír, sentir un frío, sentir un calor. Por favor, usted mujer, empiece a valorarse. No espere que otro le valore. Si usted no se valora, entonces, ¿qué puede esperar del resto? Sí es importantísimo que usted sepa si le amamantaron o no. Porque aquí ustedes pueden ver el problema que viven muchos varones, muchas mujeres hoy en día. Los problemas de la adicción a las computadoras, al teléfono, al internet, que tienen adicción a los licores, a las drogas. Hoy en día es más evidente el problema de la adicción a las drogas después del proceso que vivimos de la dolarización en el año 2000. Ustedes recordarán cuántas madres tuvieron que viajar a España, a Italia, a Estados Unidos, a Francia, a Alemania, para poder tener un sustento para su familia, dejar abandonado a sus hijos. Ese alejamiento produce una adicción en los niños y posiblemente ellos no lo vivan, pero viven sus hijos. Por eso hoy en día en los colegios se encuentran con drogas, se encuentran con licor, se encuentran con los celulares porque están adictos al celular, están adictos a la computadora, están adictos al Facebook. Estas son las situaciones, estas son las drogas de hoy en día. Ahí usted, en vez de juzgar, de decirle, debo haber malcriado que vive solo en el teléfono, vaya, abrácele. Usted no está para juzgar, usted vino al mundo para dar amor. Vaya, abrácele, hágale la conversación, dígale, ¿qué quiere ser de grande? Dígale qué sueños tiene. Pregúntele cuál es su color favorito, qué es lo que más le gusta comer, qué es lo que más le gusta. Vamos a decir, ¿qué música le gusta? Escuche con él la música de él, así no le guste, algo va a aprender. ¿Qué ocurrió significativo en su infancia? Posiblemente no sean hechos grandiosos, pero de pronto en la familia alguien compró una casa, en la familia alguien se compró un terreno, en la familia hubo una gran fiesta, yo qué sé, porque a alguien le premiaron por alguna situación, o como acá vemos en las imágenes. Estas cosas son importantes que ustedes conversen con sus hijos, con sus hermanos, con su familia. Mamá, cuando tú estabas embarazada de mí, ¿cómo estaba tu embarazo? ¿Qué tan feliz eras? ¿Cómo te llevabas con papá? ¿Cómo te llevabas con mamá? ¿Qué te decía tu mamá? Todas esas cosas son gestos de amor. Un gesto de amor es una caricia. Un gesto de amor no es llevar el mejor regalo. Eso es comercialización. Por favor, aprendamos a ver qué realmente es el amor. Aprendamos a ver qué realmente es la felicidad. A mí, discúlpeme la expresión y la actitud. No me importa para nada que un niño sepa dónde está Saturno, dónde está Marte, cuánto es un trinomio cuadrado perfecto. A mí me interesa que un niño sepa sentir sus emociones. A mí me interesa que un niño sepa sentir y manejar su felicidad, su tristeza, su amargura, su miedo. Muchas de las veces vemos niños que se orinan en la cama y no sabemos por qué se orinan. Y le dicen, guapla, malcriado, y te baño en agua fría.
le dan hasta de correazos. Ese niño tiene necesidad de papá, se siente desprotegido. Pero ya fue castigado, ya fue juzgado, ya fue censurado. Por favor, usted, el mejor gesto de amor que usted puede hacerle a una persona es un abrazo, decirle cómo estás, cómo te ve en la vida, qué espera hacer de aquí a un mes, a un año. ¿Quién cuidaba de mí cuando era pequeño? Esto es fundamental para usted. Aquí usted desarrolla su carácter, aquí usted desarrolla su personalidad. ¿Qué lugar ocupo entre mis hermanos? ¿Sí? Entonces, ustedes ahí van a ir entendiendo por qué un hermano se comporta de una manera o de otra manera, por qué la hermana a veces es envidiosa. Dicen, no, es que a este le dieron todo. Claro, es que ella perdió lugar en la familia. Perdió la importancia que tenía, porque ya nací yo. O si no, el hijo sándwich que piensa que tiene que competir con el hermano mayor, o tiene que competir con la hermana menor. Esas cosas son importantísimas. Perdón, voy a leer unas dos preguntitas, ¿no? Ya, dice el maestro que tiene que ver con las dos flechas cruzadas. Posiblemente ustedes vieron en el árbol anterior. Sí, es incesto si es que fueron rojas, ¿no? Ya nací el 14 de julio, dice Beatriz León, día de la Revolución Francesa. ¡Perfecto! Entonces observe qué se logra con la Revolución Francesa. No a nivel de Francia, a nivel del mundo. Empiece a ver la trascendencia que tiene la Revolución Francesa. Stephanie Granizo, gracias, mija, por estar ahí presente. Me dice, respecto a mi fecha de nacimiento, mi madre dice que yo nací el 6 de agosto, pero me inscribieron el 10 de agosto. Trabaja con el 10 de agosto, mija. Trabaja siempre con el 10 de agosto. Considera cómo eres tú. Como yo te conozco desde niña, fíjate cómo eres tú, tu carácter. ¿Sí? Y fíjate qué es lo que sucedió el 10 de agosto. ¿De acuerdo? No quiero decir que con esto sigas con ese carácter que ya sabemos todos cómo eres. Bien. Un abrazo, Estefan. Sigamos, por favor. El lugar que ocupo yo en mi familia, como les decía, es importantísimo. Si soy el primero, porque llevo una carga. Cuando yo soy el primer hijo, llevo una carga importantísima de agradarle a papá. Si soy varón, no hay mayor problema. Pero si usted nació mujer, tiene que hacer un esfuerzo impresionante. Sí, yo conozco una amiga muy querida mía, médico, anestesióloga. Ella nace en primer lugar que su hermano. Oiga, no tiene idea cómo tiene que ella manejarse para poder agradar a su padre desde muy niña. Y eso le ha conllevado incluso a tener problemas a nivel de ovarios, porque por agradar a papá, ella piensa que tiene que ser dura. Y entonces ahí aparecen incluso cólicos menstruales. Ya veremos en descodificación, veremos todo este tipo de situaciones. Por esa situación es importante, cuando estudiemos descodificación, es importante de que usted aprenda a hacer bien un árbol genealógico. Porque si usted no sabe hacer bien un árbol genealógico,